Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. La electricidad, una parte de mi vida. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la profesora Alejandra Briseida Trejo Castañeda. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Es un gusto poder participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos están viendo se encuentren bien. Además de recomendarles que sigan las orientaciones sanitarias necesarias para que pronto nos podamos reunir en cada una de nuestras escuelas. Antes de iniciar, me gustaría comenzar con una frase del célebre Albert Einstein, que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Debo decir, maestra, que yo siempre considero estas reuniones como una oportunidad de saber más. Por cierto, el título de esta sesión es La electricidad, una parte de mi vida. Y el propósito es que aprendamos a identificar los usos y cuidados que requiere el uso de la electricidad. ¿Ya tienen listos sus materiales? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto, lápiz y bolígrafo. Recuerden estar tan preparadas y preparados como lo hacen en el salón de clases. Por otra parte, también es importante que su espacio de trabajo esté libre de distracciones para que construyamos un buen aprendizaje. No olviden tomar nota de las dudas que les surjan o cualquier dato que consideren importante para que posteriormente las revisen utilizando su libro de texto o fuentes de información confiables. ¿Todas y todos listos? Empezaremos por recordar las sesiones anteriores, donde se analizaron conceptos tales como cargas eléctricas, corriente y energía eléctrica. Enrique, ¿te imaginas la vida sin energía eléctrica? No, maestra, no, ni pensarlo. Yo utilizo la energía eléctrica en todo momento, como por ejemplo, ver la televisión, utilizar la computadora o cuando tengo que recargar la batería de mi celular. Sin él no puedo vivir, maestra. No. Si no lo tengo, ¿cómo me comunico con mis amigos? No, maestra, definitivamente la electricidad es indispensable para mi vida. Enrique, así como la energía eléctrica es sumamente importante para ti, ¿consideras que sea fundamental para toda la población? Ay, maestra, pero por supuesto que sí. La electricidad es primordial en la civilización actual, ya que la utilizamos en todo momento. Es más, si no fuera por la energía eléctrica, las alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria no podrían estarnos viendo desde casa. Así es, pero estas comodidades son relativamente recientes. El mundo actual es muy diferente al de hace 200 años. Por ejemplo, el alumbrado de las calles consistía en lámparas de gas que se debían encender manualmente cada noche. En las casas se usaba leña o carbón para cocinar y para alumbrarse se empleaban velas o quinqués. Fue a finales del siglo XIX que el mundo, como actualmente lo conocemos, comenzó a perfilarse y, gracias al trabajo de numerosos científicos e inventores, la sociedad adquirió nuevas comodidades que hicieron más fácil su vida. Tienes mucha razón, porque la electricidad no solo es necesaria para el entretenimiento. Debemos pensar que procesos tan básicos como preservar la comida en nuestras casas pueden depender de si tenemos electricidad o no. Enrique, ¿recuerdas la definición de electricidad? De las sesiones anteriores puedo recordar que la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, el cual significa ámbar. Excelente. Eso lo descubrió el filósofo griego Tales de Mileto en el año 600 antes de nuestra era. Se dio cuenta que al frotar este material contra una piel de gato,
era posible atraer ciertos objetos ligeros. Entonces, ¿la carga eléctrica qué es? Bueno, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, debido a que todo está compuesto por átomos. Y estos, a su vez, se conforman por partículas cargadas eléctricamente, los protones y los electrones. Estas partículas interaccionan entre sí con fuerzas de atracción y repulsión. Muy bien, Enrique. Veo que sí has puesto mucha atención. Para recordar un poco más, vamos a ver el siguiente video. Cuando en una localidad se interrumpe el suministro de electricidad, se detiene el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Hoy solo tenemos que mover un dedo para encender un foco. Es tan sencillo que pocas veces pensamos por qué sucede. Ya a mediados del siglo XVIII se advirtió que la carga eléctrica se podía trasladar de un sitio a otro. A este movimiento de la carga se le conoce como corriente eléctrica. Pero, ¿cómo es este flujo? Una analogía podría ayudarnos a entenderlo. ¿En qué se parecen un río y un cable con corriente eléctrica? Así como el agua fluye por el canal, la carga eléctrica lo hace por el cable. La carga que fluye por un conductor consiste en electrones desplazándose a través de este. En un material conductor, el electrón más externo de sus átomos se puede mover libremente por el material. Se les llama electrones libres o de conducción. A diferencia de los conductores, en los materiales aislantes, los átomos tienen pocos electrones libres o ninguno. Pero, ¿qué causa el movimiento de los electrones? Los electrones requieren de un impulso del exterior, que puede ser una pila o un generador, para ponerse en movimiento y establecer así una corriente eléctrica. Así como para la corriente del agua existen obstáculos, los hay también para la corriente eléctrica. Los obstáculos en el río son piedras. La corriente eléctrica son los átomos fijos del material. Dependiendo de la cantidad de átomos fijos, habrá mayor o menor resistencia al paso de los electrones libres. Excelente, maestra. Después de este video ya recuerdo cómo es el movimiento de los electrones libres dentro de los conductores. Me parece excelente, pero dentro de los conductores ocurre un fenómeno complejo. Veamos qué es lo que pasa. En esta parrilla hay un segmento de cable que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se le llama resistor. Cada vez que un electrón de conducción choca con un átomo, le cede energía cinética. A causa de innumerables choques como este, todos los átomos del sólido aumentan su energía de vibración y, en consecuencia, el material aumenta de temperatura. Efectivamente, el resistor se calienta. Entonces, el paso de la corriente eléctrica hace que los resistores se calienten y con ellos podemos cocinar, planchar y calentar nuestra habitación, entre muchas otras actividades. Sí, tienes razón, pero no solo los resistores
que están diseñados para calentarse experimentan ese fenómeno. Entonces, ¿otros objetos se calientan cuando pasa una corriente eléctrica a través de ellos? Sí, así es. El flujo de los electrones siempre produce un aumento en la temperatura de los conductores que la transportan, aunque a veces no lo podemos notar. Por lo regular, los aparatos eléctricos que utilizamos en nuestra casa tienen un cable con un enchufe para conectarlos a las tomas de corriente eléctrica que están en las paredes. Y si no lo tienen, es porque funcionan con baterías. Enrique, ¿has notado que dependiendo del aparato, estos cables son de distinto grosor? Ahora que lo dice, maestra, sí. Por ejemplo, aquí tenemos un cable para cargar la batería de un celular. Y el que utiliza una computadora para conectarse. El de la computadora es mucho más grueso. ¿Por qué consideras que son diferentes? Bueno, pues se me ocurre que uno necesita más electricidad que el otro. Estabas bastante cerca, Enrique. El grosor o calibre de los cables dependen de la cantidad de corriente eléctrica que necesite nuestro aparato. Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Entonces, entre mayor sea el calibre del cable, ¿más corriente puede dejar pasar? Así es. Podríamos pensar que el cable funciona como una manguera. Si tenemos una manguera delgada, pasa poca agua. Pero si el diámetro de la manguera aumenta, esta puede mover más agua a través de ella. De este modo, un cable delgado tendrá algunas restricciones para conducir la corriente eléctrica si se lo utiliza de forma errónea. Si por un cable se hace pasar más carga de la que es adecuada para habrá más choques de los electrones contra los núcleos de los átomos y eso aumentará la temperatura del conductor. ¿Es por eso que algunos cables se calientan cuando un aparato se está usando? Sí. Que un cable se caliente siempre debe ser un signo de alarma, ya que puede desencadenar un incendio. ¿De verdad, maestra? Así es. Una de las principales causas de incendio en casa son instalaciones eléctricas en mal estado. Por eso es muy importante nunca cambiar o modificar el cable que trae un aparato originalmente, ya que podría calentarse hasta empezar a quemarse. Maestra, eso es algo en lo que debemos poner mucha atención. ¿Qué otras medidas de seguridad debemos seguir cuando usamos la electricidad? Qué bueno que te interese el tema. Para saber más de él, vamos a ver el siguiente material audiovisual. A ver, ¿qué cable va con cuál? Creo que así es esto. Creo que este va con este. Ahí sí, ya está. A ver. No, ¿qué pasó? Pero si solo junté los cables y... creo que debo de tener más cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos de tomar al usar la energía eléctrica? Si bien la electricidad es necesaria, debemos tener cuidado al usarla, ya que puede provocar incendios o descargas eléctricas, es decir, el paso de la corriente por el cuerpo humano y que dependiendo de su intensidad, duración y trayectoria, puede llegar a ser muy peligroso. Para evitar riesgos por el uso de la electricidad, debemos de seguir normas de seguridad. Por ejemplo, evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas, dado que el agua es conductora de electricidad. Utilizar guantes dieléctricos creados con materiales aislantes como goma o látex, pues estos impiden la conducción de electricidad. Procurar que toda instalación eléctrica cuente con mecanismos de protección como tomas de tierra, interruptores y fusibles. Colocar los aparatos y contactos de electricidad lejos de las tomas de gas y agua.
Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. Sí que pueden ocurrir varios accidentes cuando hacemos uso de la electricidad. En el video vimos que se provoca un cortocircuito, pero ¿qué es eso, maestra? Un cortocircuito ocurre cuando hay un incremento repentino de la corriente eléctrica. Estos se producen comúnmente cuando fallan los aislantes en los conductores, pero se pueden provocar de varias formas. Para comprender bien, debemos entender cómo llega la electricidad a nuestras casas. Enrique, ¿sabes qué tipo de corriente eléctrica nos entregan las tomas de corriente que tenemos en casa? Es corriente alterna, maestra, con un voltaje de entre 120 y 127 volts. En este tipo de corriente, los electrones no recorren el conductor de un extremo al otro, sino que oscilan alrededor de una posición. Digamos que avanzan y luego se regresan. Muy bien. ¿Has observado con detenimiento algún contacto? ¿Has notado que los huecos para que entre el enchufe o clavija son de distinto tamaño? Pues sí, uno es más grande que otro y hay algunos contactos que hasta tienen 3 entradas. Pero, no sé para qué sirven, maestra. La diferencia en los tamaños de las entradas nos indica la polaridad de la salida de corriente. El hueco más corto tiene carga positiva y usualmente se dice que trae la fase. Es una expresión que usan los electricistas. A veces también dicen que es la línea viva. Y el hueco de mayor tamaño es neutro. ¿No sería negativo, maestra? No, pero este es el que nos va a entregar los electrones para que se establezca la corriente. Digamos que como el otro polo es positivo, al cerrar el circuito, el exceso de carga positiva va a mover los electrones del otro polo. Entonces el otro polo no tiene ningún tipo de carga. Si lo toco, ¿no pasa nada? Nunca debes intentar tocar los polos de un contacto porque no sabemos si la conexión está bien realizada. Puede ser que la polaridad esté invertida. Debemos recordar que en nuestro cuerpo tenemos una gran cantidad de electrolitos disueltos. Nosotros somos conductores de electricidad. Si por casualidad tocamos la línea positiva, podemos recibir una descarga eléctrica si estamos haciendo tierra. Ay, maestra, ¿qué significa hacer tierra? Literalmente es tocar cualquier material conductor que esté en contacto con el piso. Vamos a hacer una suposición, pero que quede bien claro que esto nunca, pero nunca se debe hacer. Ya escucharon, alumnas y alumnos, nunca debemos hacer esto en casa. Supongamos que tocamos el polo positivo del contacto, pero estamos utilizando un calzado aislante, como unos tenis. En este caso, no sentiremos descarga, ya que no pueden fluir los electrones del suelo hacia el contacto, porque hay un aislante que lo interrumpe el circuito. Pero si estuviéramos descalzos o tocáramos la pared, ahí sí que habría electrones que fluyeran al contacto. Estos pasarían por nuestro cuerpo y sentiríamos la descarga eléctrica. Maestra, ¿y qué se debe hacer si en caso de accidente nos pasa esto que acabamos de decir? Para eso, veamos el siguiente material audiovisual. ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana.
Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros. Así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad. Por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP. Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud. Ahora me doy cuenta de que debemos tener mucho cuidado con la electricidad. Puede ocasionar accidentes muy serios. Así es, Enrique. Debemos ser muy precavidos. Mira, aquí, esta lámpara que elaboramos en la sesión anterior, observa su clavija. Esta tiene 2 terminales, no tiene la tercera. Maestra, ¿para qué sirve la tercera terminal? Conéctalo, por favor, Enrique. El tercer pin de la clavija se llama tierra física. Sirve en el caso de que, por algún mal funcionamiento, el aparato que estemos utilizando produzca una descarga eléctrica. Todos los circuitos que hacen funcionar los diferentes aparatos deben estar aterrizados. Eso significa que deben estar protegidos para que si ocurre una descarga, esta se vaya a la tierra física. Claro, porque si ocurre la descarga cuando nosotros lo estamos tocando, podría darse el caso de que la descarga eléctrica pase por nosotros si es que estamos haciendo tierra. Bueno, voy a desconectar la lámpara, solo quería ver si el cable no se calentaba. No, alto, no desconectes de esa manera la lámpara. Ay, maestra, me espantó. Dígame, ¿por qué no la puedo desconectar de esa forma? Porque al desconectarla jalando, el cable, aunque no lo veamos por dentro, los alambres que lo componen se van rompiendo. Ah, tiene razón. Si se rompe sería como reducir el calibre de nuestro cable, ya que cada vez menos alambres conducirán la corriente. Así es. Entonces, sí podría llegar a sobrecalentarse y hasta desencadenar un accidente. Maestra, esto realmente me parece muy interesante. ¿Qué otras recomendaciones podemos considerar? Digo, para que todas y todos los que nos ven en casa las tomen en cuenta. Casi todas las medidas de precaución se refieren al uso de aparatos eléctricos y la importancia de mantenerlos secos o alejados del agua. Bueno, eso sí, porque el agua, al combinarse con sales, es conductora de electricidad. Si un aparato se moja, puede ocasionar un cortocircuito. Exactamente. Antes de manipular algún aparato eléctrico, deben asegurarse de que sus manos estén secas, que no estén pisando algo húmedo o estén descalzos. Ya que si recibimos una descarga eléctrica de una fuente externa, podemos sentir un leve toque, hormigueo, dolor, parálisis. Incluso, dependiendo de la intensidad de la corriente y del tiempo de exposición, podemos quemarnos o hasta nuestro corazón puede dejar de latir por consecuencias fatales. Es por eso que los conductores eléctricos deben estar aislados, no solo para evitar que entremos en contacto con la corriente eléctrica, sino para impedir un cortocircuito. Dime, Enrique, una medida de precaución que debemos considerar para el uso adecuado de la electricidad en nuestros hogares. Durante las lluvias en las que hay rayos, evitar el uso de aparatos electrónicos como el celular en la intemperie y tratar de utilizar impermeables de plástico. Excelente. También es importante revisar que las instalaciones eléctricas de casa estén en buen estado, que no haya cables sueltos, roídos o levemente quemados a causa de algún cortocircuito. Si se presenta el caso, es importante llamar a un técnico, ya que esto es una de las principales causas de incendio en los hogares.
Los fusibles son muy importantes para la protección de las instalaciones eléctricas de nuestra casa. Están diseñados para interrumpir la corriente eléctrica en toda la instalación, si es que ocurre una descarga eléctrica o un cortocircuito. Tienes mucha razón. Si un fusible se quema, debe ser reemplazado por otro igual, ya que están diseñados para soportar una determinada magnitud de carga. Si lo reemplazamos con otro de valor diferente o con algún otro material, es posible que si ocurre un accidente, la corriente no se corte, lo que puede perjudicar a todos los aparatos eléctricos que estén conectados o causar algún accidente. También hay algunos que funcionan con un termostato. Cuando se calientan mucho, simplemente se desconecta el interruptor. Al enfriarse, pueden utilizarse nuevamente. Tampoco debemos cortar ramas de árboles que se encuentren cerca o en contacto con las líneas eléctricas. Este trabajo es para personas especializadas. Durante una tormenta eléctrica, estando en casa, apagar y desconectar todos los aparatos eléctricos, pues si no hay pararrayos, un rayo puede caer cerca, transmite electricidad por las instalaciones eléctricas y descompone los aparatos. También es importante no sobrecargar la toma de corriente. Algunas veces, en un solo tomacorriente de 2 salidas, la gente coloca 2 extensiones con 4, 6 y hasta 8 salidas más, todas conectadas a otros aparatos. Cuantos más aparatos se conecten a un solo circuito, mayor será la demanda de corriente, por lo que se calentará. Los aparatos eléctricos deben permanecer lejos de fuentes de agua como fregaderos, lavabos e incluso de tus manos húmedas o mojadas. Las tuberías metálicas no deben estar en contacto con cables eléctricos. Siempre que tengan que hacer alguna reparación como cambiar un foco, desconectar el suministro eléctrico. También interrúmpanlo cuando nadie esté en casa por varios días. Ahora que ya sabemos algunas medidas de seguridad que debemos tener cuando utilizamos la electricidad, les invitamos a que realicen una lista de cuanto menos 10 normas de seguridad, el uso adecuado de la energía eléctrica. Recorran su casa y ubiquen los posibles lugares donde podría haber riesgo por una mala conexión o materiales en mal estado. Anoten en su cuaderno todo lo que encuentren. No olviden consultar su libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión. Agradecemos a la maestra Alejandra Trejo por su valiosa intervención en esta ocasión y les invitamos a que continúen viendo una emisión más de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.